Millonario ve a su exesposa embarazada limpiando los baños en el aeropuerto. Un millonario camina por el aeropuerto creyendo tener el control del mundo, hasta que abre la puerta de un baño y queda paralizado ante lo imposible. Su exesposa, embarazada, arrodillada, limpiando el suelo. Él la mira. Ella baja la vista. Silencio. Impacto. Esteban creía que había dejado el pasado atrás. Pero ¿y si el pasado nunca se fue? ¿Y si detrás de ese vientre hay un secreto que lleva años enterrado? Todo está a punto de darse vuelta, y él tendrá que enfrentar verdades que jamás imaginó. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final, y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves. Escríbelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Nadie está preparado para ver un fantasma, y menos cuando ese fantasma lleva un uniforme barato y una barriga que no deja lugar a dudas. Esteban Ramírez bajó del avión privado como quien regresa al imperio que construyó con sudor, frialdad y estrategia. En la terminal de Guadalajara, mientras esperaba la conexión hacia Monterrey, pidió usar un baño alejado del bullicio. Fue ahí, entre el zumbido de luces fluorescentes y el olor a desinfectante, donde ocurrió lo impensable. Lucía Herrera, su exesposa, agachada, restregando el suelo con una escoba vieja. Él se congeló. Ella levantó la vista. Fue un segundo, pero bastó para que el tiempo se rompiera. No dijo nada, no sonrió, no lloró, solo volvió a bajar la mirada y siguió limpiando, como si él nunca hubiera existido. Esteban salió tambaleando del baño, como si el oxígeno del mundo se hubiera vuelto escaso. No sabía si estaba enfadado, sorprendido o simplemente roto. Durante 8 años, había aceptado la versión cómoda. Lucía lo dejó porque no era suficiente para su mundo. Nunca lo buscó, nunca pidió explicaciones. Pero verla así, tan distinta, tan vencida, no encajaba con esa historia. Su mente, entrenada para detectar oportunidades y riesgos, entró en alerta. Algo no cuadraba. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué callaba? ¿De quién era ese hijo que cargaba en su vientre? ¿Cómo había pasado de ser la mujer más brillante que conocía a limpiar baños públicos? Las preguntas comenzaron a acumularse con violencia, y él no sabía por dónde empezar a responderlas. Subió a la camioneta que lo esperaba afuera del aeropuerto, pero no escuchó una palabra del chofer. Miraba por la ventana como si esperara que el paisaje le explicara lo que su corazón no podía procesar. Sacó su celular y marcó a su asistente. «Consígueme la lista completa del personal de limpieza del aeropuerto», dijo sin preámbulos. Terminal 3, área de llegadas internacionales. Su voz sonaba firme, pero por dentro se estaba desmoronando. No era por curiosidad, era algo más. Una especie de necesidad absurda de confirmar lo que ya sabía. Que esa mujer, con ojos agotados y panza de 7 meses, era Lucía. La misma Lucía que una vez le prometió que siempre le diría la verdad. La misma que lo abandonó sin dejar rastro. El hotel en el que se hospedó era uno de los más lujosos del país. Pero esa noche, las paredes de mármol y las sábanas de algodón egipcio no lograron calmar su insomnio. Se sirvió un trago de whisky, apagó el celular y se hundió en el sillón frente al ventanal. Desde ahí veía las luces de la ciudad que una vez fue su hogar. La ciudad que compartió con ella. Y por primera vez en años, la duda le caló más hondo que la nostalgia. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué desapareció sin una despedida? ¿Y por qué ese silencio seguía doliendo como si hubiera sido ayer? Bebió lentamente, deseando que el alcohol le borrara la imagen de ella frotando aquel piso. Pero no, esa imagen había venido para quedarse. Lucía Herrera, ese nombre, que durante años evitó pronunciar, ahora se colaba por cada rincón de su mente. No solo por verla embarazada, sino por la forma en que lo ignoró. Ese gesto lo había herido más que una bofetada. No había odio, ni reproche en su mirada. Solo una resignación que le pareció más cruel que el desprecio. ¿Acaso lo había olvidado? ¿O fingía no conocerlo para protegerse? ¿De qué? ¿De él? El hombre que una vez la amó con torpeza pero con devoción. Ahora se sentía un intruso en una historia que ya no comprendía. «Tengo que hablar con ella», murmuró en voz baja, como si admitirlo en voz alta le diera derecho a hacerlo. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana sin pedir permiso. Esteban, aún con el traje del día anterior, se levantó con una sola intención: volver al aeropuerto. No sabía qué excusa iba a usar, ni cómo lograría acercarse a ella sin asustarla.
Pero una cosa era clara, no podía quedarse con esa escena congelada en su cabeza. Él necesitaba algo más. Una explicación, una mirada, una palabra, lo que fuera. Se duchó con rapidez, se vistió sin revisar su agenda y pidió que lo llevaran al mismo lugar. Esta vez no era un hombre de negocios el que cruzaba la puerta. Era un hombre buscando respuestas que nunca supo que necesitaba. Mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto, se sentía vulnerable, como si cada paso lo acercara a una versión de sí mismo que había tratado de enterrar. Esa versión que amó sin cálculo, que soñó con una casa con jardín, que creyó que el amor podía con todo. Y sin embargo, ahí estaba, caminando entre maletas, turistas y anuncios de vuelos, con el corazón en la garganta. Preguntó por ella discretamente, a una supervisora que le pareció accesible. Fingió estar buscando a una antigua amiga. La mujer lo miró con desconfianza, pero luego cedió. Lucía comenzó hace unos meses. Vino del interior. Muy callada, muy correcta. Nunca habla de su vida. Esteban tragó saliva. Confirmado. No supo si sentir alivio o desesperación. Lucía no era una sombra. No era una visión provocada por su mente cansada. Era real. Estaba allí, con un uniforme que no merecía y una historia que él apenas comenzaba a intuir. Decidió sentarse en una de las cafeterías del lugar y esperar. Tal vez podría verla de nuevo. No sabía qué diría. No sabía si ella lo escucharía. Pero algo en su interior le gritaba que no podía dejarla así. No otra vez. Encendió su portátil. Fingió trabajar. Pero sus ojos no se despegaban de la puerta del baño donde la había visto por primera vez. Como si esperara que el destino le diera una segunda oportunidad. Y entonces, la vio. Salía del baño empujando un carrito de limpieza, con los ojos fijos en el suelo. Su andar era lento, medido, como el de quien carga más que un embarazo. Esteban se levantó sin pensar, cruzó la sala con pasos rápidos y se plantó frente a ella. Lucía, dijo, con un hilo de voz. Ella lo miró apenas un segundo y respondió, firme, disculpe, señor. Debe estar confundido. Luego siguió su camino, dejándolo con la boca entreabierta y el corazón en pedazos. No hubo reconocimiento, no hubo emoción, solo distancia, y fue esa frialdad la que más dolió. Volvió al hotel con un nudo en la garganta. Había enfrentado negociaciones feroces, políticos corruptos, empresarios despiadados. Pero ninguna derrota se sentía como esta. La mujer que una vez fue su todo, ahora lo trataba como un extraño. ¿Qué tan profundo debía haber sido el daño para que lo negara de esa manera? ¿Qué la había llevado hasta ese punto? Las respuestas seguían escondidas, pero ahora no tenía intención de dejar de buscarlas. No esta vez. No cuando aún podía ver en su mirada algo que no era odio, pero tampoco era paz. Algo que le resultaba insoportablemente familiar. El silencio de quien ha sufrido demasiado. Llamó a Raúl, su antiguo asistente, que ahora trabajaba en su firma en Ciudad de México. Necesito un favor, dijo. Quiero que investigues a Lucía Herrera. Todo, desde que dejamos de vernos. No me preguntes por qué. Raúl no respondió de inmediato, pero después de unos segundos, dijo lo de siempre. Dame 24 horas. Esteban colgó y se dejó caer en la cama. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, un hombre poderoso sentía por primera vez en años que su pasado no estaba tan enterrado como pensaba. No hay peor eco que el de una historia sin final. Esteban pasó la noche anterior en vela, dándole vueltas a la escena que acababa de vivir. ¿Cómo es que una mujer como Lucía, tan brillante, tan viva, podía volverse una sombra entre baldes y detergentes? La pregunta martillaba en su cabeza como si se negara a dejarlo respirar. Esa mañana, con la camisa desabrochada y el café aún humeante entre los dedos, caminaba por la suite como un hombre que ha perdido algo sin saber qué. El teléfono sonaba, correos urgentes, reuniones pendientes, pero nada tenía sentido mientras esa imagen siguiera pegada a su mente. Ella, negándolo, como si nunca lo hubiese amado. La negación duele más que la ausencia. Esteban había aceptado durante años la narrativa conveniente, que Lucía se fue porque no era suficiente, porque quería otra vida, porque él se convirtió en un obstáculo. Era más fácil culparse que buscarla. Más cómodo seguir ganando dinero que enfrentar un corazón hecho trizas. Pero ahora, al verla así, esa versión se derrumbaba como un castillo de cartas. Nadie finge no conocer a alguien que le hizo daño. Nadie esquiva la mirada con esa calma que solo da el miedo.
Esteban empezaba a sospechar que Lucía no se fue por falta de amor, sino por algo mucho más oscuro. Volvió al aeropuerto. Esta vez no hubo casualidad. Fue directamente a buscarla. Caminó por la terminal con el paso firme de quien está decidido a resolver un enigma que lleva años sin respuesta. La buscó con los ojos, con la memoria, con el alma. Y ahí estaba, a lo lejos, vaciando un bote de basura junto a una columna de acero. Lucía, la mujer que una vez fue su hogar. Dudó, tragó saliva, caminó hacia ella. Lucía, dijo, suave. Ella se giró, lo miró a los ojos con una calma que lo desarmó. Señor, no está permitido hablar con el personal de limpieza. Si necesita algo, diríjase a información. Y siguió andando, sin una mueca de emoción. El golpe fue seco, sin drama. Esteban se quedó de pie, mirando cómo ella se alejaba empujando el carrito. Y en ese instante entendió que no estaba ante una mujer indiferente, sino ante una mujer blindada, que la había obligado a levantar una muralla tan alta, que la había herido tanto como para anular cada recuerdo compartido. Nadie olvida así porque sí. Nadie niega así a quien amó tanto. Y él sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que Lucía lo había amado. Lo había amado de una forma que aún dolía. Por eso, ahora, ese silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Se sentó en una banca, fingiendo revisar su celular, mientras el corazón le latía como tambor. No era momento para impulsos. Tenía que entender qué estaba pasando. Tenía que ser más astuto que sus emociones. Y eso, para Esteban, no era poca cosa. Hacía años que había encerrado su parte sensible en una caja bien guardada. Pero Lucía acababa de abrirla con una sola mirada esquiva. Volvió a marcar a Raúl. Investiga todo lo que puedas. Desde que nos separamos hasta hoy. ¿Dónde vivió? ¿Con quién? ¿A qué se dedicó? Necesito saberlo todo. Raúl no hizo preguntas. Conocía ese tono en la voz de Esteban. Era el tono de quien ya no piensa ceder. Al colgar, Esteban se preguntó si no estaba cruzando una línea. Si tal vez no debía dejarla en paz, respetar su distancia. Pero algo dentro de él, algo más viejo que el orgullo, le decía que no podía marcharse otra vez sin saber la verdad. No era por curiosidad, era por justicia, porque la historia que compartieron no merecía terminar entre azulejos sucios y trapos mojados. Porque lo que vivieron fue real, y él necesitaba entender en qué momento todo se rompió. A veces, el pasado no muere. Solo se esconde en baños públicos esperando ser descubierto. Al día siguiente, decidió que no podía seguir viéndola sin hablar. Sin una conversación verdadera. Sin escudos. Así que regresó por tercera vez al aeropuerto, pero esta vez habló con un supervisor del área de limpieza. Fingió estar interesado en hacer una donación a los trabajadores del área. Una excusa que apenas se sostenía, pero el hombre mordió el anzuelo. ¿Herrera? Ah, sí. Empezó hace pocos meses. Vino del interior. No habla mucho, pero es muy educada. Ha tenido algunos mareos. Cosas del embarazo, supongo. Esa frase le perforó el estómago. El supervisor se alejó sin sospechar la tormenta que acababa de desatar. Vino del interior. ¿Qué la llevó a dejar su vida anterior? ¿Por qué terminó en un trabajo así? Esteban no podía dejar de pensar que alguien la había empujado a esa situación. Lucía no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Algo pasó. Algo fuerte. Algo que aún no alcanzaba a ver. El misterio no estaba solo en su desaparición. Estaba en cada gesto, en cada frase esquiva, en cada mirada que evitaba. Y ahora ese misterio se había vuelto personal. Él necesitaba saber. Al salir del aeropuerto, el cielo parecía más gris que de costumbre. Tal vez eran sus ojos, nublados por la frustración. Subió al auto, se recostó en el asiento trasero y cerró los ojos. Las imágenes se repetían como una película antigua. Ella con su bata blanca de profesora, riendo con él en la cocina. Ella diciéndole no importa el mundo, si estamos tú y yo. ¿Dónde se habían extraviado? ¿En qué cruce dejaron de caminar juntos? Y sobre todo, porque ella parecía cargar una culpa que él desconocía. Porque eso era lo que había en sus ojos, no indiferencia, no odio, sino culpa. En su mente, empezó a construir una teoría. Tal vez ella había querido volver. Tal vez escribió. Tal vez fue él quien no supo ver, quien no quiso escuchar. ¿Y si había señales que ignoró por estar demasiado ocupado siendo exitoso? La posibilidad le revolvía el estómago. De pronto, entendió que la historia de ellos no se había terminado.
Solo se había suspendido, como una carta sin remitente. Y ahora él estaba dispuesto a leer cada palabra, cada silencio, cada espacio en blanco. Raúl lo llamó esa noche. Tengo los primeros datos. No vas a creer por lo que ha pasado. Esteban se enderezó, como si una corriente eléctrica le atravesara el cuerpo. Dime todo, exigió. Pero Raúl pidió paciencia. Mañana a la mañana te lo envío todo por correo. Tienes que leerlo con calma. Esto no es lo que imaginas. El tono de Raúl no era dramático. Era doloroso. Y eso preocupó más a Esteban que cualquier otra cosa. A veces, las respuestas más reveladoras no están en lo que la gente dice, sino en lo que nunca se atrevió a contar. Esteban abrió el correo que Raúl le había enviado al amanecer con una mezcla de ansiedad y miedo. Lo leyó despacio, línea por línea, como quien abre una herida antigua con cuidado de no desangrarse. Descubrió que Lucía, tras su separación, se había mudado al interior del país, específicamente a Tepatitlán. Allí, según registros del Ministerio de Educación, trabajó como maestra de primaria durante 3 años. Su historial era impecable. Evaluaciones sobresalientes, participación activa en proyectos comunitarios. No era la mujer quebrada que vio en el aeropuerto. Era otra, una que luchaba por reconstruirse. Esa imagen lo sacudió. Siempre pensó que, si Lucía lo dejó, era porque no lo necesitaba. Porque había elegido otra vida, uno de esos destinos tranquilos que a él siempre le parecieron aburridos. Pero ahí estaba, en los informes. Ella no solo había seguido adelante, sino que había intentado hacer el bien. Enseñar, sanar, aportar. ¿Cómo pudo pensar que simplemente se desvaneció por egoísmo? La vergüenza comenzó a colarse por las grietas de su orgullo. Aquel relato de abandono que él repitió tantas veces para sí mismo comenzaba a derrumbarse bajo el peso de los hechos. Llamó a Raúl y le pidió más. Necesito hablar con alguien que la haya conocido allá. Una directora, una colega, lo que sea. Raúl prometió contactar con la escuela. Mientras tanto, Esteban no podía dejar de imaginarla frente a una pizarra, explicando fracciones a niños inquietos. Esa imagen le dolía más que su silencio. ¿Cuánto de Lucía había dejado de conocer? ¿Cuántos capítulos de su vida se escribió sola mientras él viajaba de conferencia en conferencia, creyéndose invulnerable? Las personas cambian, sí, pero hay heridas que no se curan sin explicación. Y Esteban ya no podía vivir con esa omisión. 2 días después, Esteban aterrizó en Tepatitlán. Fue la primera vez en mucho tiempo que pisó un lugar sin fines de lucro ni inversión. Solo buscaba comprender. Caminó por calles sencillas, saludó a comerciantes sin saber qué buscaba exactamente, hasta que llegó a la escuela primaria Sor Juana. Un edificio modesto, con paredes color salmón y niños corriendo por el patio. Se presentó como un viejo amigo de Lucía. La directora, una mujer cálida llamada Rosa Elena, lo recibió con cierto recelo. Lucía fue una de nuestras mejores maestras, dijo, pero se fue, como se va la gente que ya no puede más. Esas palabras le arañaron el alma. ¿Qué significaba ya no poder más? Rosa Elena le sirvió un café instantáneo y compartió detalles. Lucía era querida, comprometida, puntual, pero también reservada. Nunca hablaba de su pasado. Sin embargo, hubo una época en que empezó a sonreír más. Y fue cuando conoció a Emilio, añadió la directora. Esteban levantó la vista. Emilio. Rosa Elena asintió con una sonrisa nostálgica. El doctor del pueblo. Un ángel, si me permite decirlo. El corazón de Esteban se encogió como un papel arrugado. Lucía había amado de nuevo. Y él, sin saberlo, quedó atrás. No preguntó más, pero escuchó todo. Emilio Cárdenas era médico de familia. Hacía consultas gratuitas, organizaba campañas de vacunación, atendía partos sin cobrar un centavo. Lucía lo admiraba, y él la cuidaba como si fuera un tesoro, confesó Rosa Elena. En sus palabras no había juicio, solo ternura. Esteban tragó saliva, incómodo. No era celos lo que sentía, era algo más profundo, el reconocimiento amargo de que alguien más supo ver en Lucía lo que él ignoró. Se fue agradecido, aunque dolido, y sin saberlo, ya empezaba a enfrentar la culpa que había enterrado bajo toneladas de orgullo. De regreso al hotel del pueblo, buscó el nombre de Emilio en internet. Encontró artículos, homenajes, fotos y una noticia que lo dejó helado. Trágico accidente en la carretera. El doctor Emilio Cárdenas muere tras volcar su vehículo. Fecha:
Hacía apenas 7 meses. Esteban soltó el celular como si quemara. De pronto, todo empezó a tener sentido. El embarazo, el trabajo precario, el rostro apagado de Lucía. Lo había perdido todo. Otra vez. Y esta vez, sin tener a nadie. No era una mujer abandonada. Era una mujer en duelo, sola, embarazada, y aún así, de pie. Volvió a llamar a Raúl. «Quiero que verifiques algo», dijo, con voz grave. Lucía fue pareja de ese doctor. La respuesta llegó horas después, junto con algunas fotos que Raúl consiguió a través de una colega local. Imágenes de Lucía y Emilio caminando por una feria, riendo bajo un paraguas, abrazados frente a la escuela. Fotos sinceras, de amor tranquilo. Esteban las miró una por una con un nudo en la garganta. Ahí estaba ella, feliz, segura, amada. Y ahora, la había encontrado fregando pisos. No entendía cómo el mundo podía ser tan cruel con alguien como ella. Salió a caminar por las calles empedradas, tratando de ordenar sus pensamientos. Cada paso resonaba como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué Lucía no lo buscó tras la muerte de Emilio? ¿Por qué eligió regresar a la capital? ¿Por qué cargar con todo sola? Se detuvo frente a una pequeña iglesia cerrada. Sintió una necesidad urgente de redención, aunque no sabía a quién pedirle perdón. Por primera vez en su vida, Esteban no tenía claro qué hacer con lo que sentía. Ya no era amor lo que lo movía. Era otra cosa, algo más hondo, más humano. Aquella noche no pudo dormir. El ventilador giraba en el techo como un péndulo acusador. En su mente, las voces del pasado lo asediaban. Las risas en la cocina, los bailes improvisados en su viejo apartamento, la voz de Lucía leyendo novelas en voz alta. Todo volvía, todo lo que creía superado. Porque cuando el pasado no se cierra con la verdad, encuentra maneras de colarse por las rendijas. Y ahora, ya no podía ignorarlo. Debía regresar, debía hablar con ella, pero no para pedir explicaciones, sino para ofrecer algo que nunca le dio: escucha, comprensión y tal vez algo de paz. Lucía ya no miraba a la gente a los ojos. Era un hábito nuevo, adquirido con el tiempo y el dolor. Cuando uno ha perdido tanto, aprende a mirar al suelo, no por vergüenza, sino por protección. En la pensión donde vivía, en un cuarto minúsculo con una ventana que apenas dejaba pasar la luz, sus días eran predecibles. Trabajar, comer algo ligero, dormir con una mano en la panza. Su cuerpo hablaba otro idioma ahora, más lento, más cansado, pero su mente seguía alerta, aferrada a cada recuerdo que luchaba por olvidar. Sobre todo, los ojos de Esteban clavados en los suyos. Esa mirada que no cambió nada, pero lo removió todo. Esa noche, después del encuentro, le temblaban las manos mientras intentaba preparar una infusión de manzanilla. El gas no encendía y la tetera estaba oxidada, pero era lo único que tenía. Sentía la garganta cerrada, no por tristeza, sino por miedo. No temía a Esteban, no. Temía lo que él pudiera despertar en ella otra vez. Había tardado años en reconstruirse, pedazo por pedazo, tras su partida. Y justo cuando la vida la había vuelto a acariciar con la ternura de Emilio, la muerte lo había arrancado sin previo aviso. Ahora estaba sola, otra vez, con un hijo en camino, y Esteban frente a ella, con todo el poder del pasado en sus ojos. En el trabajo, evitaba pasar por las zonas donde pudiera encontrarlo. Se mantenía en áreas más remotas del aeropuerto, con la excusa de tareas pendientes. Sus compañeras empezaban a notar su nerviosismo, pero nadie preguntaba demasiado. En esos ambientes, la privacidad se respeta como un escudo. Lucía hacía su trabajo en silencio, con eficiencia, pero por dentro sentía que cualquier día su mundo podía volver a derrumbarse. Cada vez que escuchaba pasos fuertes, se tensaba. Cada voz grave la hacía girarse. Esteban podría estar cerca, y ella no sabía si quería volver a verlo, o si simplemente no tenía fuerzas para enfrentarlo. Volvía a casa caminando despacio, no por cansancio físico, sino por agotamiento emocional. Su hijo se movía dentro de ella, como recordándole que no estaba sola del todo. Y eso la sostenía. Había perdido a Emilio, pero había ganado una vida que le exigía entereza. Y ahora, con la aparición de Esteban, todo se volvía aún más confuso. ¿Podía confiar en él? ¿Podía mirarlo sin derrumbarse? ¿Podía perdonarse por aún sentir algo que ni siquiera entendía? Eran preguntas que no tenían respuesta, aún. Pero sí tenía claro algo. No estaba lista para abrir esa puerta.
No otra vez. Esa noche, en la pensión, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, Lucía se sentó frente al pequeño espejo agrietado del baño compartido. Se miró con detenimiento. Ya no era la misma, ni física ni emocionalmente. Había aprendido a callar, a sonreír por cortesía, a no esperar nada de nadie. Y sin embargo, su reflejo le devolvía una pregunta silenciosa. ¿Y si Esteban no había cambiado? ¿Y si volvía a romperla justo cuando apenas comenzaba a repararse? Respiró hondo, acarició su vientre con ternura, y dijo en voz baja, «No voy a caer otra vez. Por ti, no voy a caer». La lluvia se coló por las grietas del techo y mojó parte del colchón. Lucía movió su ropa a una silla, resignada. Su vida se había vuelto de nuevo provisional, como si estuviera atrapada en una pausa interminable. Esa madrugada no durmió. Se quedó sentada en la cama, con la mirada fija en la pared, recordando los días con Emilio. Su risa, sus manos firmes, sus palabras de aliento. Habían sido pocos años, pero fueron todo lo que necesitaba para creer que podía empezar otra vez. Y justo cuando lo hacía, la vida le enseñó que también sabe quitar sin aviso. Ahora, lo único que tenía era su hijo y su silencio. A la mañana siguiente, llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Prefería empezar antes que cruzarse con rostros conocidos. Pero ese día, al abrir su casillero, encontró un sobre cerrado, sin remitente. Sus manos dudaron al tocarlo. Lo abrió con cuidado. Era una carta del hospital, con los resultados de un análisis de rutina. Riesgo de preeclampsia. Recomendaban descanso y monitoreo constante. Lucía tragó saliva. No podía dejar el trabajo. No tenía seguro. No tenía nadie que la ayudara. Se sentó en una banca del pasillo de servicio y sintió que todo giraba. La vida parecía ensañarse con ella. Respiró hondo. No iba a llorar. No en ese momento. Volvió a guardar la carta y se reincorporó a su rutina. Pero algo dentro de ella se había quebrado. Otra vez. No por la enfermedad, no por la incertidumbre, sino porque, en el fondo, sabía que estaba al límite. Y ese límite tenía forma de hombre alto, mirada profunda y apellido Ramírez. Si Esteban se acercaba de nuevo, no sabía si tendría la fuerza para sostener su muro. Porque el miedo que sentía no era por lo que él pudiera hacerle. Era por lo que aún podía despertar en ella. Esperanza. Esa tarde, mientras lavaba los sanitarios de la zona internacional, escuchó pasos conocidos. Esteban la observaba desde lejos. No se acercó, solo la miró en silencio. Ella fingió no verlo, pero su corazón latía como si quisiera escapar por su pecho. Fue un momento breve, pero cargado de electricidad. Cuando él se fue, Lucía se apoyó en la pared, cerró los ojos y susurró, «No me mires así, no lo hagas». Como si pudiera detener lo inevitable con una súplica, como si el amor pudiera desactivarse por voluntad. Volvió a su habitación al anochecer. Se recostó con dificultad y tomó el sobre con los resultados. Lo leyó una y otra vez. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién pedirla. Las opciones eran pocas. Emilio ya no estaba. Su familia se desentendió desde que decidió criar sola a ese hijo. Y Esteban era un recuerdo que volvía a hacerse carne. ¿Podría confiar en él? ¿Se atrevería a pedirle algo? Cerró los ojos con fuerza, abrazó su vientre y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Esteban, por su parte, observaba desde el auto, sin bajar. Había ido solo para verla, sin intención de acercarse. Pero esa imagen, de Lucía limpiando en silencio con el alma encogida, lo dejó devastado. Ya no podía ignorarlo. Ya no era un tema del pasado. Era una urgencia del presente. Y por primera vez, sintió que tal vez había llegado el momento de hablar con su madre. Porque había una sospecha, una voz que le susurraba que la desaparición de Lucía no fue tan simple como él creyó. Hay nombres que se pronuncian con nostalgia, otros con dolor, y algunos con un silencio tan cargado que duele más que cualquier palabra. Emilio era uno de esos. Esteban lo leyó por primera vez en un informe que Raúl le envió con discreción, entre datos fiscales, contratos laborales y certificados de docencia. Emilio Cárdenas, médico general, Clínica San Rafael, Tepatitlán de Morelos. Un nombre limpio, sin manchas, con un historial que parecía sacado de una película inspiradora. Al principio, Esteban quiso pasarlo por alto, pero algo le hizo detenerse. ¿Quién era este hombre que había compartido la vida con Lucía durante 3 años sin que él tuviera la menor idea?
Raúl no tardó en confirmar lo que Esteban ya intuía. Emilio no fue un amigo ni un compañero ocasional. Fue pareja de Lucía. Vivieron juntos, aunque no oficialmente. Compartieron casa, rutina, proyectos. No se casaron, pero en el pueblo eran vistos como una familia. Ella lo amaba, dijo una vecina en una de las entrevistas informales que Raúl logró conseguir. Esteban sintió una punzada en el pecho. No era celos, no era rabia. Era otra cosa, algo más crudo, el reconocimiento de que alguien más había ocupado el espacio que él abandonó sin mirar atrás. Un espacio que ahora le resultaba sagrado. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban dejó de verse como víctima del abandono. Comenzaba a comprender que, quizá, él también fue responsable. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Nunca preguntó, nunca fue tras ella. Se conformó con una versión cómoda, con una herida superficial que cubrió de éxitos y viajes. Ahora, todo lo que había enterrado comenzaba a emerger. Emilio no era una amenaza. Era una evidencia de que Lucía había intentado ser feliz, lejos de él. Y eso, de algún modo, lo redimía y lo destruía a la vez. Esteban decidió ir más allá. No le bastaba con saber que Emilio había existido. Quería saber quién fue. Buscó en internet, revisó notas antiguas, obituarios. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Emilio era más que un médico rural. Había organizado campañas de salud para comunidades marginadas, salvado vidas durante una epidemia local, e incluso rechazado puestos en hospitales privados para quedarse donde más lo necesitaban. En cada línea que leía, Esteban se enfrentaba a una versión de la hombría que no conocía, silenciosa, entregada, profundamente humana. Sintió una mezcla extraña de admiración y derrota. La noticia de su muerte fue simple pero contundente. Fallece el doctor Emilio Cárdenas en trágico accidente vehicular. Fecha: 7 meses atrás. Al parecer, una tormenta eléctrica lo sorprendió en plena carretera mientras regresaba de atender un parto de emergencia. El auto derrapó, volcó y terminó estrellado contra un árbol. Murió al instante, sin testigos, sin despedidas. Esteban leyó la nota 3 veces. Cada palabra parecía golpearlo directamente en el estómago. No podía imaginar lo que Lucía había sentido. No solo había perdido al hombre que amaba, sino también la seguridad, la estabilidad, la paz que había logrado construir con tanto esfuerzo. Llamó a Raúl con voz tensa. «¿Tienes fotos de ellos juntos?» No sabía por qué necesitaba verlos, pero lo necesitaba. Como quien se asoma a una vida paralela que pudo haber sido la suya. Horas más tarde, su celular vibró. El archivo contenía una docena de imágenes. Lucía y Emilio en un festival escolar, sonriendo bajo una carpa de colores, caminando de la mano por el mercado, con bolsas de verduras, sentados en una banca, compartiendo un café y una complicidad silenciosa. Esteban se quedó mirando cada una como si fueran reliquias. Nunca la había visto así, tan ligera, tan viva. Era otra mujer, y sin embargo, era la misma. Esa Lucía llena de luz, la que hablaba con las manos, la que leía poesía antes de dormir, seguía ahí. Solo que él no supo cuidarla. Otro hombre lo hizo, y cuando el destino le arrancó ese refugio, ella cayó y volvió a levantarse. Esteban sentía que cada foto lo enseñaba más que años de terapia, porque no se trataba solo de perderla. Se trataba de entender que ella ya no era la Lucía que él conocía. Era una mujer marcada por el amor y por la muerte. Y él estaba llegando tarde, como siempre. Guardó el celular y salió a caminar por el barrio donde ellos vivieron. Raúl le había enviado la dirección. Era una casita blanca, sencilla, con un jardín frontal lleno de plantas secas. En la puerta, una anciana lo miró desde adentro y no lo dejó pasar. «Aquí ya no vive nadie», dijo con voz cansada. «Desde que el doctor murió, todo cambió. Ella lo intentó, ¿sabe? Pero hay pérdidas que no se reponen». Esteban asintió con respeto. Agradeció y se fue. Caminó sin rumbo, dejándose llevar por una melancolía que le resultaba desconocida. Ya no era rabia, ni pena. Era algo más parecido al arrepentimiento. Regresó a su hotel con el alma llena de nombres. Emilio, Lucía, el hijo que crecía en su vientre. Se tumbó en la cama y pensó en todo lo que ignoró por soberbia, por miedo o por simple comodidad. Pensó en lo distinto que podría haber sido todo si hubiera sido valiente cuando tocaba. Y se prometió algo. Esta vez, no huiría. No dejaría que el silencio decidiera por él. Porque aunque Lucía ya no fuera suya,
Aunque el pasado no pudiera deshacerse, aún podía hacer algo. Escuchar, acompañar, estar, si ella lo permitía. En la pantalla del celular, las fotos seguían ahí. Lucía abrazada a Emilio, con la cabeza sobre su hombro, riendo sin vergüenza. Esa risa, hacía años que él no la escuchaba. Esa noche, Esteban durmió poco. Al amanecer, sin pensarlo demasiado, compró un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Ya no era cuestión de orgullo, ni de amor romántico. Era cuestión de humanidad. Tenía que verla, tenía que hablarle. Y si no le permitía quedarse, al menos sabría que lo intentó. A veces, el mundo se detiene para llorar a los grandes. A veces, no. A Emilio Cárdenas lo despidieron en un velorio breve, con más silencio que flores. Esteban lo supo al hablar con la directora Rosa Elena, quien lo recibió con una mirada triste y una taza de café tibio. No hubo tiempo para nada. Fue tan rápido, y ella quedó devastada. Nadie sabe cómo logró levantarse. Esa palabra, devastada, le sonó como un puñetazo. No porque no lo supiera, sino porque ahora lo escuchaba con la voz de alguien que estuvo ahí, que la vio rota, temblando, con la mirada ida frente a un ataúd sin despedida. El funeral fue en un salón pequeño del pueblo, con 4 sillas y una urna sencilla. Lucía, al parecer, no habló una sola palabra. La directora no daba detalles por morbo. Lo hacía porque sentía que Esteban necesitaba comprender. Y tenía razón. Él necesitaba armar ese rompecabezas emocional para entender qué tan hondo había sido el dolor de Lucía, y porque parecía cargarlo aún como un lastre. Después del entierro, ella dejó todo. Renunció a la escuela, vendió sus cosas y se fue, sin decir adiós. Solo dejó una nota en la dirección. Gracias por dejarme ser feliz aquí. Esteban bajó la mirada. Aquella frase le parecía una declaración de guerra contra el destino, o una súplica al universo para que la dejara en paz. Al día siguiente, caminó hasta el cementerio del pueblo. Era un campo silencioso, salpicado de cruces oxidadas y flores marchitas. Buscó entre las lápidas hasta encontrar una piedra sencilla que decía: Dr. Emilio Cárdenas, servir fue su vida, amar fue su legado. Se quedó de pie frente a esa tumba por un largo rato, sin saber qué hacer con las manos ni con el alma. Pensó en lo injusto de todo. Emilio parecía un buen hombre, el tipo de ser humano que hace falta. Y sin embargo, se había ido sin aplausos ni homenajes, solo con la pena de una mujer que, por lo visto, ya había sufrido demasiado. Esteban se sentó en una banca de piedra, bajo un árbol frondoso. Cerró los ojos y respiró hondo. Pensaba en el vacío que deja una muerte así, en cómo puede empujar a alguien al borde de la resignación. Recordó su última mirada a Lucía, lavando baños, con el alma hecha trizas. Ese no era solo el reflejo de la pobreza, era la expresión del duelo no resuelto. ¿Quién la consoló? ¿Quién le sostuvo la mano cuando volvió sola a un cuarto vacío? El solo imaginarlo lo estremecía, porque sabía que, de haber estado en su lugar, él también habría desaparecido del mundo. Esa noche, volvió al hotel del pueblo por última vez. Sentado frente a una cerveza sin terminar, escribió un mensaje para Lucía que no se atrevió a enviar. Solo decía: lamento no haber estado cuando más lo necesitabas. Lo borró, porque sabía que ella no necesitaba palabras ahora, necesitaba hechos, y él aún no sabía cuáles. Lo único que entendía con certeza era que no quería repetir su error de siempre, llegar tarde. Tal vez ya era tarde para muchas cosas, pero no para estar, no para acompañar desde el silencio, desde la humanidad, desde un lugar que no exigía, solo ofrecía. A la mañana siguiente, habló con una excolega de Lucía que aún vivía en el pueblo. La mujer, de nombre Elvira, era de pocas palabras, pero bastaron 5 minutos de conversación para que le regalara una imagen que no olvidaría jamás. Lucía lloraba en silencio, ¿sabe? Pero el día que se fue, no lloró. Caminaba como si llevara piedras en los pies. Nunca vi a nadie tan sola. Esteban agradeció, con el corazón hecho un puño. Comprendía ahora por qué el rostro de Lucía en el aeropuerto no tenía rabia, ni orgullo. Tenía algo mucho más duro: agotamiento. Como si la vida se le hubiese quedado sin combustible. Antes de volver a la capital, Esteban pasó por la vieja casa que compartieron Lucía y Emilio. Una vecina le permitió entrar. Estaba vacía, polvorienta, pero en el rincón del salón había una caja olvidada con objetos personales. La abrió con delicadeza. Dentro encontró cuadernos con dibujos infantiles,
fotografías de campañas médicas, un portarretrato de ambos sonriendo, y una carta sin abrir, dirigida a mi niño, el que aún no conoces este mundo. Era de Lucía, una carta para el hijo que estaba por nacer. No la leyó, la respetó, la cerró con cuidado y volvió a dejarla donde estaba. No era su lugar. De regreso en el avión, mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja, Esteban se preguntó por qué el dolor ajeno puede tocar tan hondo. Tal vez porque, en el fondo, todos tenemos una historia que nunca terminamos de contar. Y la de Lucía estaba llena de capítulos en los que él no tuvo ningún rol. Lo que más le pesaba no era no haber estado. Era haber creído que ella no lo necesitaba. Ese error, tan común entre los hombres que se creen fuertes, le enseñó que el amor no siempre se grita. A veces se llora en silencio. A veces se guarda. Volver a la Ciudad de México fue como despertar de un sueño sin consuelo. Todo seguía igual. El ruido, los edificios, los negocios, las prisas. Pero Esteban ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado. No sabía aún cómo ni para qué, pero lo sentía. En el aeropuerto, al bajar del avión, por un segundo temió volver a verla. No estaba preparado. Y sin embargo, lo deseaba. Porque algo en su interior le decía que aún quedaba algo por decir. Algo importante. Algo que no tenía que ver con el pasado, sino con el ahora. Mientras se acomodaba en el auto, abrió la agenda y canceló las reuniones de los próximos días. No tenía cabeza para contratos ni fusiones. Su prioridad era otra. Una que no salía en portadas de revistas, pero que pesaba más que cualquier operación financiera. Iba a buscarla, no para cambiar su historia, no para volver a empezar, sino para ofrecerle una compañía diferente, más callada, más humilde, tal vez sin amor, pero con mucha verdad. Tal vez eso era lo que siempre le había faltado. Y por primera vez en su vida, Esteban estaba dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. El problema con los secretos familiares es que no se entierran, se filtran. A veces por una mirada esquiva, a veces por un gesto que no encaja. Esteban llegó a la casa de su madre con el paso de quien no busca una conversación, sino una confesión. Doña Isabel lo recibió con la sonrisa helada que reservaba para las visitas incómodas, esas que no se pueden rechazar pero tampoco disfrutar. La casa, intacta, olía a cera y a poder. Nada había cambiado, ni los jarrones de porcelana, ni los retratos dorados, ni el tono calculado con el que ella le ofreció un café. ¿A qué se debe esta visita sin previo aviso?, preguntó sin perder la compostura. Y Esteban, sin rodeos, disparó. Quiero saber por qué Lucía desapareció de mi vida. Ella no se inmutó, ni una ceja arqueada, ni una pausa en la cucharita que removía. Solo un leve destello en los ojos. Ese destello que Esteban conocía desde niño, el de la mentira que se prepara. Yo pensé que ya había superado esa etapa, dijo con voz suave, como si hablaran de una fiebre de juventud. Pero él no mordió el anzuelo. No me cambies el tema, tú le hiciste algo, le dijiste algo. El silencio fue la primera respuesta. Luego vino el suspiro. Largo, melodramático, ensayado. Esteban, yo hice lo que cualquier madre habría hecho por su hijo. Te protegí. Esas palabras le supieron a veneno. ¿Protegerlo de qué? ¿De quién? Lucía era una buena mujer. Te amaba, replicó él, cada vez con menos paciencia. Doña Isabel apoyó la taza con delicadeza y levantó la mirada. Sí, te amaba. Y por eso se dejó convencer, porque entendió que su presencia aquí te anclaba, te detenía, te alejaba de todo lo que podías llegar a ser. Esteban sintió que el suelo se aflojaba bajo sus pies. No era una sospecha, era una confirmación. Su madre había intervenido, y Lucía se había ido, no por desamor, sino por presión. No tenías derecho, dijo él, con voz grave, y por primera vez en mucho tiempo, la vio dudar. Doña Isabel bajó la mirada, apenas un segundo, como quien reconoce que cruzó un límite. No lo hice por maldad, murmuró. Ella era dulce, pero limitada. ¿De verdad crees que con ella habrías llegado a donde estás ahora? Esteban no respondió, porque en ese momento, el éxito que había cosechado le pareció vacío. ¿De qué servían los logros si fueron construidos sobre una mentira, sobre una renuncia ajena? Su madre no lo había protegido, lo había manipulado. Y eso era aún más cruel. La conversación siguió, más tensa que antes. Ella le confesó que sí, que habló con Lucía, que la citó en secreto, lejos de la casa, para no dejar rastros, que le ofreció dinero,
que usó amenazas veladas sobre la reputación de su familia, sobre el trabajo del padre de Lucía, sobre todo lo que pudiera asustarla. Y funcionó. Lucía aceptó desaparecer. Pensé que no volveríamos a saber de ella, dijo la mujer, sin rastro de remordimiento. Esteban sintió náuseas, no solo por lo que escuchaba, sino por todo el tiempo que pasó creyendo que Lucía lo había abandonado por capricho. Recordó cada noche en que se dijo ella no era para mí. Cada brindis que levantó por una libertad mal entendida. Cada relación superficial en la que buscó reemplazarla. Todo era mentira. Ella lo había amado lo suficiente como para sacrificarse. Y él, tan ciego, tan cómodo, ni siquiera fue capaz de sospechar. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, preguntó sin levantar la voz. Porque el verdadero enojo no grita. La dejaste sola. La destruiste. Doña Isabel se limitó a tomar otro sorbo de café. Fue lo mejor. Lo sigues viendo con ojos de niño enamorado, Esteban. Pero Esteban ya no era ese niño. Y tampoco estaba enamorado. Lo que sentía ahora era una mezcla de respeto, dolor y responsabilidad. Voy a ayudarla, dijo con firmeza. Y no porque quiera volver con ella, sino porque tú la traicionaste, y yo fui cómplice por omisión. Doña Isabel no dijo nada, pero su silencio ya no pesaba igual. Esteban se levantó sin despedirse. Al salir de la casa, sintió que el aire era más liviano, como si al fin hubiera dejado de cargar un legado que nunca pidió. Ya no era solo una visita familiar, era un cierre, o tal vez, un principio. De camino al auto, abrió el portón con más fuerza de la necesaria. El chofer le preguntó si todo estaba bien. Esteban respondió con un gesto vago. Aún no tenía palabras para lo que sentía, pero sí tenía una certeza. Su historia con Lucía había sido interrumpida por el orgullo, sí, pero también por el egoísmo de otros. Ahora le tocaba a él reconstruir, no lo que fue, sino lo que pudiera ser. No desde la culpa, sino desde la dignidad. No con promesas vacías, sino con presencia real. Aunque ella no lo aceptara, aunque lo rechazara, él debía estar. Horas después, revisando papeles antiguos que encontró en el despacho de su madre, halló un sobre sin abrir, marcado con tinta azul. Era una carta de Lucía, una que nunca le llegó. El destinatario, Esteban Ramírez. El remitente, Lucía Herrera. La fecha, 3 días después de su separación. Temblando, rasgó el borde y comenzó a leer. La letra de Lucía, firme pero emocional, hablaba de amor, de miedo, de decisiones obligadas. No decía adiós, decía lo siento. No pedía comprensión, solo que algún día la escuchara. Y él, con los ojos llenos de lágrimas, supo que ese día había llegado. Al leer aquella carta, Esteban sintió que se le derrumbaba la versión de la historia que había sostenido durante años. Las palabras de Lucía eran claras, pero cargadas de resignación. Ella no lo dejaba por falta de amor, sino por miedo. Miedo a lo que doña Isabel pudiera hacerle. Miedo a las consecuencias que no podía cargar. No me voy porque no te ame. Me voy porque no me dejan quedarme, decía en uno de los párrafos. El papel olía a pasado, pero el dolor era actual. Esteban se recostó en su silla, con la carta sobre el pecho, y cerró los ojos como si así pudiera detener el tiempo. Las amenazas no siempre llegan con gritos. Algunas son susurros que se clavan más hondo que un cuchillo, y las de doña Isabel eran de esas. Según la carta, ella no solo intentó sobornar a Lucía, sino que la asustó con precisión quirúrgica. Le habló de arruinar la carrera de su padre, de exponer a su familia en la prensa, de forzar una auditoría sobre el pequeño negocio que apenas mantenía a sus hermanos. No tendrías paz, ni tú ni los tuyos, escribió Lucía, citando a su suegra. Esteban sintió vergüenza. Su madre había convertido el amor de su vida en una prisionera. Y él, sin saberlo, fue su carcelero silencioso. Decidió que ya no podía postergar más su verdad. No se trataba solo de buscar a Lucía. Se trataba de limpiar su conciencia, de saldar una deuda emocional que el tiempo solo había agravado. Volvió a leer la carta, esta vez en voz alta, como si al pronunciar esas palabras pudiera revivir la promesa no cumplida. Yo soñé una vida contigo, Esteban, pero no pude defenderla. Esa línea lo destruyó, porque Lucía siempre había sido valiente, pero había enfrentado sola a un monstruo al que él nunca le dio nombre. Y ahora, ese monstruo tenía cara y apellido. Raúl llamó esa noche. Había conseguido otra fuente,
una empleada antigua de la casa de doña Isabel que recordaba haber visto a Lucía entrar por la puerta trasera, semanas antes de la ruptura. También recordaba la expresión en su rostro al salir, pálida, descompuesta, con los ojos rojos y las manos temblando. Se fue sin decir una palabra, como si hubiera firmado su propia sentencia. Esteban escuchó el relato en silencio. Cada dato confirmaba lo que la carta ya había dejado claro. No fue una decisión, fue una condena, y él ni siquiera lo supo. Esa noche no durmió. Caminó por su casa como un león enjaulado. Miraba las paredes modernas, los muebles de diseño, el silencio de su penthouse, y le parecieron jaulas de oro. ¿De qué servía todo eso si había perdido lo esencial? Pensó en Lucía, en su cuerpo cansado, en su voz callada, en el hijo que esperaba. ¿Qué derecho tenía él ahora de irrumpir en su vida? ¿Acaso podía redimirse con una disculpa? Tal vez no. Pero también entendía algo que antes no veía. A veces, reparar no es volver a lo que fue, sino construir algo nuevo desde las ruinas. A la mañana siguiente, decidió ir al aeropuerto. No sabía si ella estaría allí, pero lo necesitaba. No para confrontarla, no para forzar nada, solo para verla, para asegurarse de que estaba bien. La buscó con la mirada entre los uniformes grises y los rostros agitados. Hasta que la vio. Estaba de espaldas, llenando un balde de agua. Se acercó despacio, sin ruidos. Cuando ella giró, lo encontró ahí, parado, sin palabras. Esta vez no dijo su nombre. No la abordó con preguntas. Solo alzó la mano con una carta en ella. «Nunca la recibí», murmuró. Lucía la reconoció al instante. Los ojos de Lucía se abrieron, no por sorpresa, sino por miedo. Su primer impulso fue alejarse. «No tenemos nada que hablar», dijo con firmeza. Pero Esteban no se movió. No pidió explicaciones. Solo dijo, «Lo sé todo». Y con eso, el aire entre ellos cambió. Porque no había más defensas, no había más máscaras. Por primera vez, estaban frente a frente, desarmados, humanos. «Tu madre», comenzó Lucía. «Ya no tiene poder sobre ti», la interrumpió él. Pero Lucía negó con la cabeza. «No es solo ella, es todo lo que viví después». Y esa frase dejó a Esteban en silencio. No insistió, no suplicó, solo le pidió una oportunidad para ayudarla, sin condiciones. «No quiero volver a lo que fuimos. Solo quiero estar si tú me dejas». Lucía lo miró con recelo. El miedo seguía ahí, agazapado. Pero también algo más. Una semilla diminuta de posibilidad. No dijo sí, pero tampoco se fue. Y esa fue su primera victoria. Una tregua muda entre dos almas rotas que, quizás, aún podían encontrarse desde otro lugar. No el del amor romántico, sino el del respeto, el del cuidado, el de la reparación mutua. Antes de irse, Esteban le entregó la carta original, la que su madre había escondido. «Esto debió haberme llegado hace años. Perdón por no haberla leído antes». Lucía la sostuvo en sus manos temblorosas. No la abrió, no en ese momento. Solo la guardó en el bolsillo de su delantal como quien guarda una memoria que aún duele. Luego se dio media vuelta y regresó a su trabajo, sin mirar atrás. Pero no lo necesitaba, porque por primera vez, su paso era menos pesado, menos solo. Esteban se quedó ahí, mirando cómo ella se alejaba, ya no con la desesperación del amante rechazado, sino con la serenidad de quien ha empezado a entender su rol. No era su lugar rescatarla. Era su deber no volver a fallarle. No más silencio, no más indiferencia, solo verdad, aunque doliera, aunque no alcanzara. Y en ese instante, supo que la historia apenas comenzaba. Lucía guardó la carta como quien guarda un fragmento de sí misma. Esa carta no era solo un papel viejo, era su voz congelada en el tiempo, su última esperanza en tinta azul. Durante años había pensado en ella, en si alguna vez llegaría a su destinatario, en si él entendería. Ahora, tenerla de nuevo en las manos le provocaba un vértigo extraño, como si sostuviera un espejo de su pasado. No se atrevía a abrirla, no porque le temiera a lo que había escrito, sino porque sabía que volver a leerla sería volver a sentir todo lo que tuvo que enterrar para sobrevivir. Esa noche, en su cuarto de pensión, con el uniforme aún puesto y el cuerpo adolorido, sacó la carta del bolsillo y la puso sobre la mesa. La miró como si fuera una persona más, como si pudiera decirle todo lo que ella ya no quería recordar. Encendió una vela, no por romanticismo, sino porque la luz del techo parpadeaba y no quería distracciones. Se sentó,
Respiró hondo y, con manos temblorosas, rompió el sobre. El papel estaba amarillento, doblado con cuidado. Al desplegarlo, el olor aguardado se mezcló con el temblor en su garganta. Era su letra. Era su historia. Era su despedida. Esteban comenzaba. Así, sin adornos. Ni cariño, ni distancia. Solo su nombre. Lo demás fluía como un río contenido. Te escribo esto no porque quiera dejarte, sino porque me están obligando a hacerlo. Lucía se mordió el labio. Recordaba cada palabra, cada lágrima que cayó mientras la escribía. Tu madre me citó. Me dijo cosas que no repetiré aquí, pero fueron suficientes para que entendiera que, si te amo, tengo que irme. No quiero destruir tu futuro. No quiero ser un obstáculo. No puedo quedarme. A medida que avanzaba, las frases se hacían más dolorosas. Eran la prueba de su amor, no su ausencia. Lucía lloró, no como cuando murió Emilio, no como cuando supo que estaba embarazada. Lloró como se llora por una parte de una misma que ya no existe. Porque esa carta era el punto final que nunca pudo escribir en voz alta. La dejó sobre la mesa y se recostó en la cama, exhausta. No dormía, solo respiraba con dificultad, como si el aire pesara más esa noche. ¿Qué haría Esteban ahora? ¿Qué significaba que la hubiera leído? ¿Cambiaría algo? ¿O era solo una despedida tardía? Preguntas sin respuestas, como casi todo en su vida últimamente. Al otro lado de la ciudad, Esteban miraba por la ventana de su apartamento sin saber qué sentir. La había visto, había hablado con ella, le había entregado la carta, y sin embargo, no sentía alivio, solo más peso, más conciencia, más humanidad. Lucía no era una mujer rota que necesitaba ser rescatada. Era una mujer fuerte que había sido forzada a rendirse. Y él, en su ceguera, había contribuido a eso. Por acción, por omisión, por indiferencia. La carta solo le confirmó lo que ya intuía. El amor que ella sintió por él fue real. Y fue traicionado. No podía dormir. Se levantó varias veces. Caminó por la casa. Se sirvió whisky y lo dejó intacto. Todo parecía fuera de lugar. Como si su mundo ordenado se hubiera desplazado medio metro y ya nada encajara. Pensó en llamarla, pero no lo hizo, porque entendía que ahora los tiempos no eran suyos, que tenía que esperar, que, tal vez, lo más valiente que podía hacer era no irrumpir más, no insistir, solo estar, si ella lo permitía. Y eso era nuevo para él, muy nuevo, aprender a amar desde la espera, desde el respeto. Al día siguiente, Lucía fue al hospital para un chequeo. El bebé estaba creciendo bien, pero los niveles de presión preocupaban al médico. Necesitas reposo, Lucía. Esto no es negociable. Ella asintió, sin saber cómo haría para cumplirlo. No podía dejar el trabajo. No tenía ahorros, ni redes, ni redención. Caminó de regreso con la carta aún en el bolso. Y por primera vez en semanas, pensó en pedir ayuda. No por debilidad, sino por instinto, por supervivencia, porque ya no estaba sola, y aunque Esteban no fuera parte de su vida, de alguna forma, seguía ahí. Llegó a la pensión, se sentó frente a la ventana y escribió una nota breve. ¿Podemos hablar? No firmó, no explicó, solo dejó que esas dos palabras dijeran lo que su corazón aún no sabía poner en voz alta. La guardó para entregársela en mano si lo veía. O no, aún no estaba segura. Pero escribirla fue un paso, una grieta en el muro, una rendija por donde empezaba a entrar la luz. Porque la verdad, aunque duela, tiene la fuerza de abrir caminos. Y ella, aunque no quisiera admitirlo, ya estaba empezando a andar uno nuevo. Esteban, por su parte, canceló su viaje a Madrid. Tenía compromisos, claro, inversiones, socios esperando, pero esta vez no podía marcharse. No cuando por fin entendía el mapa de su historia. Se quedó en la ciudad, en silencio, en pausa, esperando una señal, algo que le dijera que su presencia no era una invasión, sino una posibilidad. Tal vez no habría segunda oportunidad, tal vez no habría redención completa, pero lo que sí había, era verdad, y él estaba dispuesto a vivir con ella, a construir con ella, o simplemente, a acompañarla si eso era todo lo que podía ofrecer. En la pensión, esa noche, Lucía miró su reflejo en el pequeño espejo del baño. Se vio distinta, no por el embarazo, ni por el cansancio, sino porque ya no había miedo en sus ojos. Había sombra, sí, pero también fuerza, y una paz extraña,
como la que se siente justo antes de hacer algo importante. Abrió la ventana. El viento frío de la ciudad le rozó el rostro. Cerró los ojos y susurró: «Estoy lista». ¿Para qué exactamente? Aún no lo sabía, pero sentía que algo, finalmente, estaba cambiando. Lucía no estaba acostumbrada a pedir ayuda. Había aprendido, a golpes, que depender de alguien significaba abrir la puerta a las decepciones. Por eso, tener ese papel en la mano, una nota escrita a mano con solo 3 palabras: «Podemos hablar, Esteban», le parecía un acto más valiente que cualquier otra cosa que hubiera hecho en los últimos años. Caminaba despacio por la terminal del aeropuerto, con el corazón rebotando en las costillas. No lo había visto en 2 días, lo cual le daba algo de aire. Pero esa tarde, lo buscó con la mirada. No sabía qué iba a decirle, solo que necesitaba decir algo. Y eso, para ella, ya era mucho. Esteban recibió la nota con una mezcla de sorpresa y alivio. Lucía se la entregó sin mirarlo directamente, como quien deja una moneda en una fuente y desea que no salpique. Él no preguntó nada, solo la leyó, la dobló con cuidado y dijo: «Cuando quieras». Ella asintió. Era una tregua, una rendija por donde el pasado dejaba de ser una pared. Se encontraron 2 horas después, en una cafetería discreta del aeropuerto, de esas que nadie mira 2 veces. El ambiente era gris, el café mediocre, pero ahí estaban ellos, sentados uno frente al otro, como si el universo hubiera decidido pausar todo lo demás. El primer silencio fue largo. Esteban no lo interrumpió. Aprendió que con Lucía no se gana hablando, sino escuchando. Ella jugueteaba con una servilleta, respirando hondo, organizando ideas. «No sé por qué te escribí», confesó al fin. «Supongo que necesitaba saber si aún podías escucharme sin juzgar». Él levantó la mirada. «Nunca quise juzgarte, Lucía. Solo me rendí cuando no entendí nada». Ella sonrió sin humor. «Yo también me rendí, pero no porque quisiera». Era la primera vez que reconocían su derrota sin odio, solo con la melancolía de quienes sobrevivieron a algo que no supieron manejar. Hablaron poco al principio. Él le contó que canceló un viaje importante, que no lo hizo por impulso, sino porque sentía que era el momento de estar. Ella le habló de los controles médicos, de las horas extras, del miedo que le provocaba pensar en el parto sola. «No quiero que me ayudes por culpa, Esteban. No me debes nada», dijo con firmeza, pero negó con suavidad. «No lo hago por culpa. Lo hago porque quiero estar presente. Y porque esta vez puedo elegir». Lucía lo miró, y por un instante, el aire se volvió menos pesado. Aún no confiaba, pero empezaba a creer que tal vez, esta vez era diferente. Caminaron juntos por un pasillo del aeropuerto, no tomados de la mano, ni en tono romántico. Solo caminaban, como 2 adultos cansados que han visto demasiado, pero aún se dan permiso para intentarlo. Hablaron de cosas pequeñas: el precio de la comida, los retrasos de vuelos, el calor del uniforme. Y aunque pareciera banal, esa normalidad era sanadora. No necesitaban grandes discursos, solo presencia, solo verdad. Cuando se despidieron, ella dijo: «No sé qué va a pasar con nosotros, pero hoy me hizo bien hablar contigo». Esteban respondió con calma: «Yo tampoco sé, pero no me voy a ir». Al día siguiente, Esteban la esperaba a la salida de su turno, no con flores ni regalos, solo con una botella de agua y una bolsa con frutas. Lucía alzó una ceja, divertida. «¿Y esto?». Él se encogió de hombros. «Te vi salir sin comer ayer». «Hoy, no». Ella aceptó sin discutir. No porque quisiera algo más, sino porque comprendía que, esta vez, él estaba aprendiendo a estar de otra forma. Sin ruido, sin imposiciones. Como un compañero. Como un hombre que, aunque no pudiera arreglar el pasado, estaba dispuesto a no repetirlo. Lucía comenzó a escribir en un cuaderno pequeño. No un diario, sino fragmentos, pensamientos, cosas que no sabía cómo decir en voz alta. Una noche, escribió: «Estoy aprendiendo a no tenerle miedo a recomenzar, pero aún no sé si podré». Esa frase la dejó en pausa. ¿Por qué nos asusta tanto empezar de nuevo? ¿Será porque no confiamos en los demás, o porque ya no confiamos en nosotros mismos? Cerró el cuaderno y se durmió abrazada a la panza, como si su hijo fuera la única certeza real que le quedaba. Esteban, por su parte, empezó a ir menos a la oficina. Delegó proyectos, pospuso reuniones, evitó viajes. Nadie entendía ese cambio, pero él sí.
Por primera vez, su prioridad no era su agenda, sino su coherencia. Si iba a acompañar a Lucía, tenía que hacerlo sin ausencias disfrazadas de trabajo. Ya no podía permitirse medias presencias. O estaba, o no. Y él ya había pasado demasiados años ausente. Ahora le tocaba aprender a quedarse, aunque fuera en silencio, aunque ella no lo necesitara todo el tiempo. Una tarde, Lucía tuvo un mareo en plena jornada. Se sentó en un banco y respiró hondo. Su jefa sugirió que fuera a casa, pero ella se negó. No puedo permitirme faltar. Al salir, Esteban ya la esperaba. Ella no lo llamó, pero lo presentía. ¿Todo bien?, preguntó, sin invadir. Ella dudó, luego asintió. Solo estoy cansada. Él le ofreció el brazo para apoyarse, y por primera vez, ella lo aceptó. No por dependencia, sino porque entendía que aceptar ayuda también era una forma de cuidar de sí misma. El miedo no se va de golpe. Se va con actos pequeños, con una rutina que no amenaza, con una palabra que no exige, con una espera que no desespera. Y aunque Lucía aún no estaba lista para entregarse a ninguna certeza, empezaba a sentirse menos sola, menos juzgada, más libre, porque recomenzar no significa olvidar lo que dolió. Significa tener el valor de caminar, aunque tiemble todo dentro de uno. La culpa es una forma de amor que llega tarde. Esteban caminaba por los días con una mezcla constante de ternura y remordimiento. Cada gesto que tenía con Lucía, llevarle algo de comer, esperarla al salir, guardar silencio cuando ella no tenía fuerzas para hablar, no nacía solo del afecto, sino de un lugar más profundo, la necesidad de reparar. No buscaba redención, ni agradecimientos. Solo necesitaba hacer lo correcto por una vez, sin aplausos, sin segundas intenciones. Porque a veces amar no es decir te amo. Es quedarse cuando sería más fácil irse. Es sostenerse en la incomodidad de no ser bienvenido, pero tampoco ser rechazado del todo. Lucía lo notaba, lo sentía. Esa presencia discreta de Esteban empezaba a calar en su cotidianidad como una sombra que no agobia, pero tampoco desaparece. Aún no confiaba del todo. Aún había una distancia sutil entre ellos, hecha de heridas mal cerradas. Pero también empezaba a reconocer que ya no era el mismo. Había algo nuevo en su forma de mirarla, una humildad desconocida, una calma que antes no tenía. Ella no lo idealizaba. Sabía lo que fue, lo que no fue y lo que nunca podrá ser. Pero por primera vez, veía en él a alguien que comprendía, sin tener que explicarle todo. Una tarde, mientras caminaban por la avenida cercana a su pensión, Lucía se detuvo sin aviso y dijo: «No quiero que creas que te necesito. Porque no es eso». Esteban asintió, sin molestarse. «Lo sé, y me alegra, porque yo tampoco estoy aquí por necesidad. Estoy aquí, porque no quiero repetir mi silencio». Ella no respondió de inmediato. Siguieron caminando, pero esa frase quedó colgando entre los dos, como una cuerda que unía su presente sin obligarlos a mirar atrás. Era un nuevo código, más honesto, más sereno. Lucía le contó una noche que a veces aún soñaba con Emilio. No con la tragedia, sino con los momentos tranquilos. Desayunos simples, caminatas, risas tontas. Esteban la escuchó sin interrumpir. No se sintió desplazado. No había competencia. Había respeto, porque entendía que el amor no se borra con voluntad. Que una persona puede habitar varios lugares del corazón, sin restar, sin opacar. Él te hizo feliz. Y yo me alegro de eso, dijo. Lucía lo miró por primera vez con ojos llenos de algo distinto, gratitud. Esa noche, Lucía pensó en cómo el tiempo puede hacer cosas curiosas. Había odiado a Esteban por tanto tiempo, que olvidar ese odio le costaba más que olvidar el amor. Pero ahora no sentía ni lo uno ni lo otro. Sentía algo más profundo, reconocimiento, por haber sido parte de su historia, aunque haya dolido, por estar ahora, aunque ya no sea lo mismo. Tal vez eso también era una forma de amar. Una forma madura, lenta, sin fuegos artificiales, pero muy real. Esteban, por su parte, empezó a ver a Lucía no como la mujer que perdió, sino como la mujer que resistió. Ya no pensaba en lo que pudo haber sido. Pensaba en lo que era. En lo valiente que había sido criando sola a un hijo que aún no nacía. En lo digna que se mantenía a pesar de todo. En lo mucho que podía aprender de ella. Porque sí, incluso él, acostumbrado a dar órdenes, a tener razón, a controlar, se rendía ante su templo silencioso. Una tarde, al salir del médico, Lucía se sintió mal.
Esteban acompañó a su pensión. Le preparó té, le arregló las almohadas, le bajó la luz del cuarto. Ella lo dejó hacer, sin protestar. No era dependencia, era alivio. Y mientras él acomodaba la manta sobre los pies, Lucía dijo: a veces me pregunto si me habría atrevido a tener este hijo si Emilio no hubiera muerto. Esteban la miró con cuidado. ¿Y qué te respondes? Ella suspiró: que no sé, pero ahora ya está aquí. Y eso me basta. Él no dijo nada, solo le apretó la mano con suavidad. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una sensación extraña, no de felicidad ni de miedo. Era algo más parecido a la serenidad. Se miró al espejo. No se veía distinta, pero por dentro ya no temblaba. Había pasado del resentimiento al entendimiento, de la tristeza a la aceptación. Y aunque sabía que el camino aún era largo, también sabía que no estaba sola. No porque Esteban estuviera cerca, sino porque ella misma se estaba reencontrando. Esteban comenzó a pasar menos tiempo hablando y más tiempo haciendo. Le instaló un ventilador en la habitación. Le compró un libro de cuentos para leerle al bebé. Le arregló la puerta que chirriaba. Gestos pequeños, pero poderosos. Lucía no siempre lo agradecía con palabras. Pero una tarde, le dijo: no sé si esto es amor, Esteban, pero sí sé que es bonito. Y yo hace mucho que no tenía algo bonito en mi vida. Y con eso, bastó. Una noche, antes de despedirse, Esteban se atrevió a tocarle el vientre. No con derecho, sino con permiso. Ella no lo apartó. Se quedaron en silencio, sintiendo los movimientos del bebé. ¿Puedo acompañarte al próximo control?, preguntó. Lucía tardó en responder, pero al final dijo: puedes. No había promesas, ni planes, ni finales escritos. Solo una nueva forma de estar. Más lenta, más libre, más sincera. El coraje no siempre grita. A veces susurra. A veces se esconde en decisiones pequeñas, como aceptar ayuda o permitir que alguien cruce la puerta del orgullo. Lucía lo sabía bien. Su vida estaba hecha de resistencias silenciosas, de actos diminutos pero valientes. Levantarse cada mañana con el cuerpo agotado, trabajar horas extras con el vientre pesado, sonreír a los pasajeros cuando lo que quería era llorar. Pero últimamente, su valentía había cambiado de forma. Ya no era solo aguantar, era permitir, abrirse, dar un paso sin saber qué había al frente. Y eso le daba miedo, pero también esperanza. Esteban lo notaba. Cada vez que ella aceptaba una fruta, una manta, un gesto, lo hacía con los labios apretados, como quien lucha contra una voz interna que le grita: no te acostumbres. Pero luego, tras unos segundos, aflojaba los hombros, bajaba la guardia, y esa rendición contenida le parecía a él uno de los actos más hermosos que había presenciado. No era debilidad, era una forma nueva de confiar, sin prometer, sin depender, como si dijera: aún no te creo del todo, pero estoy dispuesta a verte de otra manera. Una noche, mientras él entregaba una crema para las piernas cansadas, Lucía lo miró y dijo: ¿sabes? Lo que más me cuesta no es que estés aquí, es no tener que justificarme por aceptarlo. Esteban se quedó quieto. Nadie debería justificar recibir cuidado, Lucía. Ella bajó la mirada. Lo sé, pero cuando llevas años haciendo todo sola, eso se te olvida. Fue un instante breve, pero sincero, de esos que rompen muros sin hacer ruido. Y en ese instante, ambos entendieron que estaban en territorio nuevo. En el trabajo, las cosas seguían igual. Jornadas largas, baños por limpiar, pasillos por barrer. Pero sus compañeras empezaban a notar algo distinto en Lucía. Sonreía más, caminaba con menos rigidez. Y aunque no hablaba de Esteban, se notaba en su rostro que algo había cambiado. Te ves menos apagada, le dijo Carmen, una colega mayor. Es el bebé. Lucía sonrió y respondió: quizás es que por fin me estoy dejando ayudar. No dio más detalles. No hacían falta, porque cuando una mujer empieza a sanar, no necesita anunciarlo. Se le nota en la mirada. Una de esas tardes, mientras lavaba los lavabos del área internacional, Lucía sintió una punzada en la espalda. Se apoyó en la pared y respiró hondo. No era la primera vez, pero esta vez fue más intensa. Terminó su turno como pudo, sin decir nada. Al salir, Esteban ya la esperaba, como siempre. La vio pálida, y sin preguntar, le tendió el brazo. Ella lo aceptó, sin resistencia. En el taxi, él le dijo: no me digas que estás bien.
Tu cara ya lo dijo todo. Ella rió suavemente. A veces olvido que ya no tengo que fingir tanto. Al llegar a su pensión, ella se recostó y él le preparó una sopa sencilla. No era buen cocinero, pero ella se la comió como si fuera manjar. Gracias, murmuró. Y luego, con voz más firme, por quedarte, por no irte cuando más fácil sería hacerlo. Esteban le respondió con una frase corta. Esta vez, no me voy a ir. Y no hizo falta decir más, porque las palabras ya no eran promesas. Eran decisiones sostenidas en acciones. Lucía empezó a considerar buscar otro lugar donde vivir. La pensión era barata, pero no era segura. No era cómoda. Esteban le ofreció buscar algo mejor. Ella dudó. No quiero deberte. Él respondió. No es una deuda. Es un espacio digno para ti y para tu hijo. Esa palabra, digno, le quedó sonando en la cabeza. Porque sí, ella merecía algo mejor, aunque no lo creyera del todo aún. Así que, por primera vez en años, aceptó sin negociar. Y eso, para ella, fue un acto de coraje. Días después, se mudó a un pequeño departamento que Esteban le ayudó a conseguir. 2 ambientes, una cocina modesta, luz natural. Era pequeño, pero era suyo. Lucía lloró al entrar. No por tristeza, por alivio, por tener un lugar donde no escuchar pasos ajenos, donde no temer que alguien abriera su puerta sin avisar. Esteban no se quedó mucho rato. Solo le dejó un sobre con lo justo para los primeros días. Te lo dejo aquí. No tienes que agradecerme nada ahora. Solo descansa. Y se fue, sin presionar. Esa noche, Lucía se acostó en su colchón nuevo, rodeada de cajas aún cerradas, y sintió algo que hacía mucho no sentía: calma. No paz completa, no confianza plena, pero sí una especie de tregua interna. Estaba reconstruyendo su mundo, pieza por pieza, y aunque seguía teniendo miedo, ese miedo ya no la paralizaba. Era un miedo que se podía mirar de frente, que se podía nombrar, que ya no mandaba. Al día siguiente, despertó temprano, abrió las ventanas, respiró hondo y escribió en su cuaderno. Aceptar ayuda también es una forma de coraje. Luego miró a su alrededor, acarició su panza y añadió: y yo empiezo a tenerlo. No era una declaración grandiosa, era apenas un susurro, pero ese susurro nacía del lugar más honesto, su voluntad de seguir, aunque todavía no supiera a dónde. Hay casas que no hablan, pero dicen todo. La nueva vivienda de Lucía era pequeña, sí, pero respiraba dignidad. No tenía lujos, pero tampoco humedad. Las paredes blancas aún sin cuadros, los muebles sencillos, la cuna por armar en una esquina. Todo estaba por hacerse, y eso la emocionaba tanto como la asustaba. Porque después de tanto tiempo sintiéndose huésped en su propia vida, ahora tenía un espacio propio. Silencioso, luminoso, casi sagrado. Se sentaba en la cocina y escuchaba el silencio. No como ausencia, sino como posibilidad. El silencio, por fin, ya no dolía. Le daba paz. Esteban no volvió al día siguiente, ni al otro. Y eso, lejos de molestarla, le pareció un gesto de respeto. No estaba invadiendo, no exigía espacio. Le dejaba respirar, decidir, habitar su nuevo mundo sin presión. Pero una tarde, tocó el timbre con una bolsa de mercado. Traía arroz, frutas, pan y un paquete con pañales. Lucía lo dejó pasar, sin ceremonias. No tienes que traerme cosas cada vez que vienes, dijo. Esteban sonrió. Entonces, te traeré mi silencio. Pero algo tengo que traer. Ella rió. Esa risa breve, tímida, que él había empezado a reconocer como señal de tregua. Mientras él guardaba las cosas, ella lo observaba desde la mesa. Ya no lo veía como el hombre que le rompió el corazón. Lo veía como alguien que había aprendido, que se había desmontado de su pedestal. Esteban no opinaba sobre su vida, no le sugería cómo criar a su hijo, no invadía. Solo estaba. Y eso, para una mujer como Lucía, era inmenso. Después de tanto tiempo luchando por no desaparecer, ese tipo de presencia la conmovía más que cualquier declaración grandilocuente. Esteban era, ahora, un silencio amable, un hombro sin condiciones. Se sentaron a cenar juntos esa noche. Sopa y pan con mantequilla. Comida simple, sin pretensiones. Hablaban poco, pero lo poco que decían era suficiente. ¿Te molesta que venga?, preguntó él en un momento. Lucía negó con la cabeza. No, me molestaría que vinieras por culpa, pero ya entendí que no es eso.
Esteban asintió, y durante un instante, compartieron algo parecido a una paz antigua. De esas que solo llega cuando uno ha llorado lo suficiente como para ya no temer al pasado. Días después, Lucía fue al hospital para otra ecografía. Esteban la acompañó. Esta vez, ella se lo pidió. No por obligación, sino porque le nacía. Sentados en la sala de espera, él le acariciaba la mano con la punta de los dedos, sin presionar. Cuando el médico le mostró la pantalla, el bebé movía las piernas con fuerza. Está creciendo bien, tiene ritmo, y parece reconocer sus voces, dijo el doctor. Esteban miró a Lucía. Ella sonrió, sin hablar. Pero en ese momento, él supo que algo en ella había cambiado, que ahora lo dejaba entrar, no solo a su casa, sino un poquito a su corazón. Esa tarde, después del control, fueron a una tienda de segunda mano. Compraron una silla mecedora, una lámpara tenue y un pequeño tapete para el cuarto del bebé. No gastaron mucho, pero lo vivido ahí no tenía precio. Era como construir algo, ladrillo por ladrillo, sin presiones, sin títulos, sin etiquetas. Al volver, Lucía colgó una cortina nueva en la ventana del cuarto del niño. Era azul con pequeños elefantes. Esteban le sostuvo la escalera. Ella le lanzó una mirada divertida. ¿Ves? También soy práctica. Él sonrió. Y durante ese instante, se sintieron como familia, aunque nadie lo dijera. El silencio de la casa empezó a llenarse de ruidos suaves. El hervidor burbujeando, la mecedora crujiendo, las pisadas de Esteban en la entrada, las respiraciones compartidas. Lucía se dio cuenta de que estaba dejando de temer. No del todo, pero sí lo suficiente como para dejar que el amor se asomara en formas pequeñas. En gestos, en actos, sin exigencias, sin relojes, solo presente. Esteban se fue esa noche sin besarla, sin abrazarla, solo con una sonrisa y un nos vemos mañana. Y eso fue más poderoso que cualquier caricia. Una noche, Lucía escribió en su cuaderno: esta casa no tiene lujos, pero me recibe. Me permite llorar sin esconderme. Me deja soñar. Y eso, me basta. Era la primera vez que usaba la palabra soñar en meses. Porque los sueños, cuando uno ha vivido tanto dolor, se convierten en lujo. Y sin embargo, ahí estaba, soñando con una cuna armada, con un hijo sano, con mañanas sin miedo. No con Esteban, no todavía, pero con una vida más liviana. Y eso, ya era mucho. El siguiente fin de semana, Esteban trajo libros. Uno de maternidad, otro de cuentos, y uno más para ella, poesía. Sé que te gustaba leer, dijo. Lucía lo miró con ternura, como quien ve a alguien intentando recordar lo que fue importante. Me sigue gustando, respondió. Esa noche, leyó en voz alta uno de los poemas, mientras Esteban preparaba té. Por un momento, fue como volver a una escena vieja, pero con personajes nuevos. Porque ya no eran los mismos. Ya no eran pareja. Eran dos seres rotos aprendiendo a caminar sin pisarse. Antes de irse, él dejó una nota sobre la mesa. Esta casa ya no está sola. Gracias por dejarme entrar. Lucía la leyó y la guardó en el cajón de los cubiertos, como quien esconde algo valioso. No estaba enamorada. No estaba decidida. Pero estaba en camino. Y ese camino, por primera vez, no lo hacía completamente sola. La libertad no siempre aligera. A veces, pesa. Lucía lo descubría a cada paso, mientras su cuerpo cambiaba, mientras los días se acortaban rumbo al parto, mientras su nueva casa se llenaba de objetos que antes ni se permitía imaginar. Ser libre no era como lo había soñado. No era volar sin restricciones. Era tomar decisiones sin red de seguridad. Era decir sí sabiendo que nadie vendría a rescatarla si el mundo volvía a desmoronarse. Era hacerse cargo de su historia, de su hijo, de sus emociones. Y eso, aunque la llenaba de orgullo, también la agotaba en lo más profundo. Esteban lo comprendía desde el respeto. No intentaba aliviarle la carga con soluciones mágicas, sino con presencia real. Seguía viniendo cuando ella lo permitía, sin hacer preguntas incómodas, sin empujar más de lo necesario. Pero una tarde, Lucía se quebró. Lloró frente a él por primera vez en semanas. A veces me siento tan sola que me asusto de mí misma, confesó con voz temblorosa. Esteban no respondió con palabras. Solo se sentó a su lado y le ofreció el hombro. Ella apoyó la cabeza, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por los dos. A veces, no se necesita más. Esa noche, él la acompañó hasta que se quedó dormida.
No quiso irse. No quiso quedarse. Se quedó en la sala, en el suelo, con una manta delgada, por si ella despertaba asustada, por si necesitaba algo. A la mañana siguiente, se fue antes de que el sol saliera. Le dejó una nota sobre la mesa. No estás sola. Y si un día no puedes, yo puedo un rato por ti. Lucía encontró ese papel mientras calentaba leche. Lo leyó varias veces. Luego lo dobló y lo guardó en el cajón de los cubiertos, junto al otro que él había dejado. En esa casa, ya se estaba formando una colección silenciosa de cuidados. En su siguiente control médico, el doctor le habló con firmeza. Tienes que descansar. Tienes preeclampsia moderada. No quiero sustos. Lucía tragó saliva. No podía parar. No quería sentirse débil. Pero algo en esa mirada la hizo asentir. Aceptó una doula que el hospital ofrecía a través de un programa gratuito. Esteban se ofreció a cubrir cualquier gasto adicional. Lo que haga falta para que esté segura, dijo. Ella dudó, pero luego lo miró a los ojos y dijo, quiero que estés ahí, no como salvador, como testigo. Y él entendió exactamente lo que eso significaba. Lucía comenzó a organizar las cosas para el bebé con más intención. Lavó su ropita, ordenó los pañales, preparó un bolso con lo esencial para la clínica. En medio de esa rutina, sentía el miedo crecer como una sombra familiar. Pero también aparecían chispas de alegría. Al leer cuentos en voz alta, al imaginar cómo se vería el rostro del niño, al pensar que, por fin, podría recibir algo sin que el dolor se lo quitara después. Esteban ayudaba sin decir mucho. Armó la cuna, instaló una lámpara de noche, trajo una silla más cómoda. Y Lucía, poco a poco, dejaba de resistirse. Una noche, al terminar de comer, ella preguntó de pronto, ¿qué esperas de mí, Esteban? Él se tomó su tiempo, no por inseguridad, sino por respeto. Luego dijo, sin rodeos, nada, solo que seas feliz. Como puedas, con quien puedas. Aunque no sea conmigo. Lucía parpadeó. No esperaba esa respuesta. Y en esa sinceridad, algo se quebró, para bien. Porque a veces el amor más puro no pide. Solo observa, solo acompaña. Y eso, para ella, era la libertad más difícil de aceptar, la de no deberle nada a nadie. Ni siquiera a quien se quedó cuando todos se fueron. Al día siguiente, Lucía caminó sola hasta el parque cercano. Se sentó en una banca con vista a los árboles y acarició su vientre. El bebé se movía, suave, tranquilo. ¿Sabes, mi amor? Vas a llegar a un mundo donde mamá ya no se esconde, le dijo en voz baja. Y aunque a veces tiemble por dentro, te prometo que no voy a vivir con miedo. Ese compromiso, dicho entre hojas y viento, fue su forma de nacer de nuevo. Porque no hay parto más complejo que el del alma que decide volver a confiar en la vida. Esteban llegó esa tarde con un pequeño paquete. Es para el hospital. Solo cosas útiles. Ella lo abrió. Un neceser con productos básicos, un par de calcetines suaves, una manta ligera. Nada excesivo, solo funcional. Lucía lo abrazó, sin previo aviso. Fue un abrazo corto, apretado, inesperado. Él no se movió, solo la sostuvo. No dijeron nada, porque a veces el cuerpo habla lo que el corazón aún no se atreve a pronunciar. Y ese día, algo en ella entendió que recibir también era un acto de fortaleza. Esa noche, Esteban se fue más tarde de lo habitual. Lucía quedó sola, sentada junto a la cuna, mirando las pequeñas prendas que había colgado con pinzas. El silencio de la casa no pesaba. Era un silencio lleno de espera, de posibilidades. Sacó su cuaderno y escribió. Estoy aprendiendo que ser libre también es saber cuándo pedir una mano sin sentir vergüenza. No porque no pueda, sino porque no quiero hacerlo sola más. Cerró el cuaderno, acarició su panza y sonrió. Nadie te prepara para el momento exacto en que el cuerpo decide que ya no puede esperar más. Era de madrugada. La ciudad dormía. Lucía se retorció en la cama con un dolor que no parecía de este mundo. El primer pensamiento fue confuso, desordenado, como un eco lejano. ¿Es esto? Ya. Se incorporó como pudo. El sudor le cubría la frente. Sintió la contracción apretarle el vientre como un puño invisible. Quiso respirar profundo, pero la respiración no obedecía. Tranquila, se dijo. Tú puedes. Pero la verdad era que, en ese momento, no quería ser fuerte. Quería ayuda. Quería una mano. Quería no estar sola. Marcó el número de Esteban con dedos temblorosos. Él contestó al segundo tono.
Estoy de parto, dijo, sin rodeos. No hubo pausa, no hubo dudas. Solo escuchó, voy para allá. 15 minutos después, él estaba tocando su puerta. Entró sin hablar, como si el miedo lo hubiera vuelto eficiente. Ayudó a Lucía a vestirse, preparó el bolso del hospital, bajó las escaleras con ella apoyada en su hombro. El taxi ya los esperaba. Lucía cerró los ojos durante todo el trayecto. No quería ver las luces de la ciudad, ni el reloj, ni la cara del conductor. Solo quería que el dolor pasara. Pero no pasaba. Al llegar al hospital, las luces frías, el olor a cloro, los pasos rápidos. Todo se volvió un borrón. La internaron casi de inmediato. Está en trabajo activo de parto, anunció la enfermera. Esteban quiso entrar con ella, pero al principio no lo dejaron. Lucía gritaba, pero sin descomponerse. Era un grito contenido, de años de resistencia, de historias no contadas. El médico dijo que el parto sería difícil. Está muy tensa. Va a necesitar mucha calma. Cuando al fin permitieron que Esteban pasara, la encontró agarrada a los barrotes de la cama, jadeando, con los ojos cerrados. Se acercó y le tomó la mano. No me sueltes, dijo ella, sin abrir los ojos. Y él no lo hizo. Estuvo ahí durante horas, acariciando su frente, contando las respiraciones, diciendo frases simples, estoy aquí. Solo eso, estoy aquí. Lucía lloraba, no por el dolor físico, por el peso emocional, por todo lo que había guardado. Cada contracción parecía arrancarle algo más que el aire, como si cada músculo que se abría estuviera liberando también una tristeza antigua. El parto fue largo, demasiado. La doula entró, ayudó con compresas, con palabras cálidas. Pero fue Esteban quien sostuvo el centro de ese huracán. Y nunca antes se sintió tan inútil, tan humano, tan vulnerable. Y entonces, llegó. El llanto del bebé cortó el aire como un rayo de luz. Un llanto fuerte, insistente, lleno de vida. El médico sonrió. Es un varón. Fuerte, muy fuerte. Lucía no podía hablar. Estaba empapada, agotada, abierta como solo una mujer que da vida puede estar. Esteban la miró como si la viera por primera vez. La belleza no estaba en su cara, ni en su cuerpo vencido por el esfuerzo. Estaba en su alma, en esa fuerza brutal y callada que solo ella tenía. Lo lograste, murmuró él. Ella apenas pudo asentir. Las lágrimas le bajaban sin resistencia. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo parecido a la plenitud. Le ofrecieron el bebé unos minutos después. Estaba envuelto, con la piel sonrosada, los ojos apenas abiertos. Lucía lo sostuvo con brazos temblorosos. Esteban la observaba. No quería intervenir. Pero entonces, sin mirarlo, ella le dijo, ¿quieres sostenerlo? Él se congeló. ¿Estás segura? Lucía lo miró por primera vez en toda la noche. No eres su padre, Esteban, pero estuviste aquí cuando más lo necesité. Y eso, también es algo. Él lo tomó con cuidado. El bebé lo miró sin juzgar, con esa inocencia que solo tienen los que aún no conocen el mundo. Esteban sonrió. Hola, pequeño. Bienvenido. Fue un instante eterno. El tipo de momento que no se fotografía, pero que queda grabado en la piel. Esteban devolvió al bebé a Lucía con una reverencia invisible, como si le entregara una joya. Luego se sentó a su lado, en silencio. No había nada más que decir. Todo ya había sido dicho. El dolor, el miedo, la culpa, todo se había transformado en ese llanto, en ese cuerpecito caliente, en esa escena que nadie más entendía. Porque lo que pasaba ahí no tenía nombre. No era una reconciliación romántica. Era algo más puro, más simple, más necesario. Cuando los trasladaron a la habitación, Esteban ayudó con las bolsas, con la cuna móvil, con el papeleo. Lucía dormía con el bebé en el pecho. Él se quedó en la silla, sin moverse, como un centinela. Afuera, el mundo seguía. Pero adentro, en ese cuarto con olor a leche y a esperanza, algo se había redefinido. Ya no eran las mismas personas. Habían cruzado juntos una tormenta. Y aunque no sabían qué vendría después, sabían que eso ya nadie se los podía quitar. Horas después, Lucía despertó y lo vio ahí, dormido en la silla, con la cabeza caída hacia el pecho. Lo observó unos segundos. Acarició al bebé, y en voz baja, dijo, gracias por no huir, esta vez. No esperaba que la oyera, pero él, sin abrir los ojos, respondió,
No sé hacer muchas cosas, pero quedarme, eso sí puedo hacerlo ahora. Y ambos sonrieron, cada uno desde su propio rincón de esa madrugada que los había cambiado para siempre. La vida no cambia de golpe, cambia en detalles, en las mañanas suaves, en las primeras veces que ya no duelen. Lucía volvió a casa con su hijo 3 días después de parto. El trayecto fue tranquilo, como si la ciudad supiera que debía guardar silencio. Esteban caminaba a su lado, cargando el bolso y revisando el asiento del taxi cada 2 minutos. Lucía no dijo mucho. Iba absorta, con el bebé en brazos, envuelto en una manta azul. Cuando por fin cruzó la puerta de su hogar, el aire pareció distinto, más cálido, más seguro. Por primera vez, ese lugar no solo era suyo, era de ambos, de ella y del niño. Una unidad nueva, íntima, irrompible. Esteban se quedó un rato más, ayudando a colocar la cuna cerca de la cama, revisando que no faltara nada. Solo quiero asegurarme de que estén bien, decía. Lucía no lo detenía, pero tampoco le pedía nada. Era una dinámica extraña, nueva, equilibrada. Él no se ofrecía como salvador. Ella no lo trataba como enemigo. Entre los dos, empezaban a hacer una confianza serena, tejida por momentos compartidos en silencio. No hacían planes a futuro. No hablaban de sentimientos. Pero había ternura en los gestos. Y eso, para Lucía, era más que suficiente. A los pocos días, Esteban propuso algo inesperado. Hay un local desocupado cerca del parque. Estuve pensando, tal vez podríamos convertirlo en una escuelita para madres solteras. Algo pequeño. Tú podrías dar clases. Hay muchas que no tienen a dónde dejar a sus hijos. Lucía lo miró sorprendida. No porque dudara de su intención, sino porque esa idea le sonaba a algo suyo. A un futuro que podía construir desde su experiencia, no a pesar de ella. ¿Una escuela?, preguntó. Esteban asintió. Con lo que tú sabes, y lo que yo puedo aportar. Sin nombres en la entrada. Sin condiciones. Lucía se tomó unos días para pensarlo. No porque no quisiera, sino porque había aprendido a decir sí solo cuando su alma estaba lista. Mientras tanto, pasaban las tardes en casa, tomando té, armando estantes, cambiando pañales, leyendo cuentos en voz baja. Esteban nunca se quedaba a dormir, pero estaba ahí todas las mañanas. A veces solo para calentar agua, a veces solo para mirar al bebé dormir. No sé qué soy para ustedes, dijo una vez, pero me gusta estar aquí. Lucía no respondió con palabras. Solo le alcanzó un pañal limpio y dijo, entonces cambia esto. Una tarde, Lucía fue al parque con el bebé en brazos. Se sentó bajo el mismo árbol donde semanas atrás le había prometido a su hijo que no viviría con miedo. Lo miró dormido, con la boca entreabierta, y pensó en todo lo que había cambiado. No era una mujer completamente distinta. Seguía cansada, seguía teniendo cicatrices. Pero ahora, cuando pensaba en el mañana, no se le encogía el pecho. Tal vez si puedo empezar algo nuevo, murmuró. No como antes, no con sueños gigantes, sino con pasos pequeños, firmes, reales. Volvió a casa y llamó a Esteban. Quiero ver ese local, si aún está disponible. Él llegó en 20 minutos, como si hubiera estado esperando esa llamada toda la vida. Fueron juntos. Era un espacio simple, 2 aulas pequeñas, un baño, un patio con potencial. Lucía caminó entre las paredes peladas y vio más que ladrillos. Vio posibilidades, vio nombres, vio historias. Aquí se puede enseñar sin juzgar, dijo. Esteban la miró como quien presencia un renacimiento. Lo haremos a tu manera, prometió. Y por primera vez, ella le creyó sin dudar. Durante las siguientes semanas, empezaron a organizar todo. Contactaron a madres del barrio. Buscaron donaciones. Pintaron juntas las paredes. Lucía enseñaba mientras su hijo dormía en una cunita en la oficina. Las otras mujeres la escuchaban con atención. Nadie preguntaba por su historia. Todas tenían la suya. Pero la forma en que ella hablaba, clara, empática, firme, las inspiraba. Esteban venía de vez en cuando. No imponía, solo facilitaba. Y se volvía a ir, porque entendía que ese espacio era de ella, no suyo. Y eso era amor sin cadenas. Una tarde, al cerrar la escuela, Lucía encontró a Esteban esperándola con un termo de café. Se sentaron en la escalinata. Miraron el cielo anaranjado. «Sabes», dijo ella, «no sé si alguna vez volveré a enamorarme, pero me gusta esto que tenemos. Esta calma,
Él asintió. Yo tampoco sé qué será esto, pero tampoco lo quiero etiquetar. Me basta con que me dejes estar. Y así, sin promesas, sin finales forzados, se entendieron mejor que nunca. Porque hay vínculos que no necesitan definirse para ser reales. Y el de ellos era uno de esos. Lucía seguía escribiendo en su cuaderno. No todos los días, pero cuando lo hacía, sentía que el mundo se ordenaba un poco más. Una noche, escribió, ya no necesito finales felices. Solo espacios donde pueda respirar. Este es uno. Y cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. No todo estaba resuelto, pero todo estaba en camino. Y para alguien que había aprendido a vivir desde el miedo, eso era un triunfo monumental. Esteban, desde su auto, la observaba a través de la ventana mientras ella acunaba al bebé en la sala. No entró, no tocó, solo sonrió, porque entendía que el amor también es saber cuándo quedarse afuera. Y esa noche, mientras arrancaba el coche, pensó, a veces acompañar es más que amar. Es no interrumpir lo que ella está construyendo. Y eso, finalmente, lo hacía sentirse en paz. El tiempo no sana todo, pero acomoda lo que parecía irremediable. Lucía caminaba por las calles del barrio con su hijo en brazos. El sol de la mañana le acariciaba el rostro. Llevaba puesto un vestido sencillo, el cabello recogido, y una expresión serena que pocos podrían reconocer como fruto de tanto dolor. No había prisa en su andar, solo una paz tranquila, construida día a día, decisión tras decisión. A su alrededor, otras mujeres empujaban coches, cargaban mochilas, reían entre ellas. Y por primera vez, Lucía se sentía aparte, no como invitada, no como espectadora, como alguien que, finalmente, pertenecía. El bebé dormía con la boca entreabierta, una manita sobre su pecho. Lucía le hablaba en voz baja mientras caminaba. Hoy es un buen día. No perfecto, pero bueno. Se detuvo en una tiendita para comprar pan y leche. Saludó al tendero, bromeó con una vecina. Cosas pequeñas, cosas cotidianas, pero que meses atrás le habrían parecido inalcanzables. Porque no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de vivir sin sobresaltos, sin miedo a que el mundo se desplomara con cada paso. Ese era el verdadero renacer, cuando uno ya no necesita probar que está bien, porque simplemente lo está. La escuelita crecía poco a poco. Ya tenían 5 mujeres inscritas en el taller de alfabetización, otras 3 en el de costura. El patio estaba decorado con dibujos infantiles y frases motivadoras. Lucía se encargaba de casi todo: clases, gestión, cuidado del lugar. Y lo hacía con una energía que salía de un lugar secreto, como si ese proyecto fuera la forma más pura de agradecerle a la vida por no haberla vencido del todo. Cuando alguien le preguntaba cómo lo hacía, ella solo respondía: cuando sabes lo que es no tener, enseñar a otras a tener, te salva también. Esteban seguía cerca, no dentro, cerca. Iba 2 o 3 veces por semana, ayudaba con papeles, buscaba recursos, a veces traía pan o libros. Nunca se quedaba más de lo necesario, nunca cruzaba la línea, pero su presencia era constante, como una raíz discreta. Él ya no buscaba el amor que una vez perdió, ahora solo buscaba ser útil, ser apoyo. Y Lucía lo veía, y lo valoraba. Una tarde, mientras tomaban café en el patio, ella le dijo: no sé cómo llamarte en mi vida. Él sonrió. Tampoco hace falta. Estoy bien siendo lo que tú necesites, aunque sea solo alguien que no se fue. Aquella noche, Lucía escribió una frase en su cuaderno que cerraba un ciclo. No todas las historias necesitan un final romántico. Algunas solo necesitan espacio para respirar. Al cerrar la tapa, sintió algo muy parecido a la libertad, porque por fin comprendía que no tenía que encajar en el molde de nadie, ni del amor, ni del éxito, ni de la maternidad perfecta. Era suficiente con ser ella, imperfecta, humana, luchadora, una mujer que no se rindió, ni siquiera cuando todo apuntaba a que debía hacerlo. En una de las clases, una joven le preguntó si era casada. Lucía sonrió y respondió: no, pero tengo compañía, y eso, a veces, vale más. Las alumnas rieron, sin juicio, porque entendían lo que ella quería decir. Acompañar no era lo mismo que poseer. Compartir no era lo mismo que depender. Y en ese espacio, donde las mujeres aprendían a nombrarse sin miedo, Lucía sentía que estaba sanando a otras, y también a sí misma. Cada día que abría las puertas de la escuela era una pequeña victoria contra el pasado.
Esteban también había cambiado. Ya no corría tras negocios, ni llenaba su agenda de reuniones vacías. Se tomaba las mañanas libres para acompañar causas locales, para asistir a charlas, para sostener el proyecto que Lucía lideraba sin querer liderar. Se sentía más útil ahí, en ese rincón sencillo, que en cualquier rascacielos de Madrid o Nueva York, porque entendió que el éxito sin propósito era solo ruido. Y Lucía le había enseñado, sin proponérselo, lo que era realmente importante: estar, mirar, escuchar, no salvar, sino sumar. Una mañana, mientras esperaban el colectivo para ir a una reunión comunitaria, Esteban le preguntó en voz baja: ¿alguna vez me vas a perdonar del todo? Lucía lo miró de frente, sin dureza, sin ternura, solo con verdad. No necesito perdonarte, Esteban. Necesitaba que cambiaras. Y lo hiciste. Eso es suficiente para mí. Él bajó la mirada y asintió. No hubo abrazo, no hubo beso, pero sí una complicidad madura, tejida de silencios sanos. Y eso era mucho más que una reconciliación. Era un pacto de respeto mutuo. Esa tarde, mientras Lucía amamantaba a su hijo en la sala de estar, miró por la ventana abierta. La brisa le movía el cabello. El niño dormía, aferrado a su pecho, y ella pensó: no sé qué me espera mañana, pero hoy tengo esto. Tengo paz, tengo fuerza, tengo amor del bueno. Y por primera vez, esa voz interior que antes le decía no puedes, ahora le susurraba: vas bien. Antes de dormir, dio una última vuelta por la casa. Cerró ventanas, guardó platos, abrazó al bebé, lo besó en la frente y murmuró: no necesito un final feliz, solo necesito un comienzo honesto. Y, mi amor, creo que ya lo tenemos. La vida sorprende, ¿verdad? Un día eres millonario y te cruzas con tu exesposa embarazada limpiando baños. Y de repente, todo lo que creías superado vuelve, trayendo recuerdos, emociones y quizá hasta arrepentimientos. Pero ahí no termina, porque a veces, cuando pensamos que ya lo vimos todo, aparece otra situación que nos sacude y nos hace replantear muchas cosas. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde un millonario va a comprar un anillo de bodas. ¿Y adivina quién es la vendedora? Sí, su exesposa embarazada. Otro reencuentro que te va a tocar el corazón. Anda a verlo, porque cada historia como esta trae una lección. Y en este camino de vida, cada paso es una oportunidad para crecer. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.